Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta quinta sesión del curso sobre clima y salud, educación para la acción. Soy Gemma Babolá y trabajo en este curso que es dictado por el Consorcio Global sobre Clima y Educación para la Salud, Earth Medic, Earth Nurse, la OPS, la Universidad de West Indies y el Centro del el Instituto del Caribe de Meteorología e Hidrología. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre algunas cosas que tienen que ver con el cambio climático, la desigualdad social. Como saben, el cambio climático tiene distintos efectos sobre la salud de las personas y especialmente hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con la contaminación del aire. Un recordatorio por la gran cantidad de hispanohablantes que hay en esta sesión. Tenemos la posibilidad de escuchar la interpretación al español. Si les interesa poder escuchar esta sesión en español, busquen ese botoncito de El Mundo en la pantalla que les va a permitir usar esto. Es interpretación simultánea en español y en inglés. Y espero que disfruten esta sesión. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat y también hay un botón de preguntas y respuestas, el que dice Q y A, en la parte de abajo de la pantalla. Este curso comenzó a principio del mes y hay muchos y muchas de ustedes que están con nosotros desde el principio. En la sesión de hoy vamos a tratar el deterioro de la calidad del aire. Y por si alguien se perdió el principio, la contaminación del aire, la calidad del aire, eh, el aire es responsable de absorber esta contaminación del aire, hace que el aire dentro de la atmósfera absorba calor, entonces esto es responsable también por varios de los efectos del cambio climático, que son consecuencia de ese desequilibrio en las temperaturas. Los objetivos para la sesión de hoy son muy interesantes y muy reveladores, incluso para mí que soy científica y trabajo en contaminación del aire. Ya vi algo de las presentaciones que son realmente muy interesantes, así que les van a parecer muy interesantes. Vamos a ver las vías mediante las cuales ciertos contaminantes afectan el cambio climático, algunos impactos también de estos contaminantes en la salud, como por ejemplo el asma, el EPOC, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades cardiovasculares y también las alergias. También vamos a hablar de las personas que se ven más afectadas por la calidad del aire y el deterioro de la calidad del aire. ¿Qué significa esto para los profesionales de la salud? Porque aunque yo soy meteoróloga y trabajo en el medio ambiente, soy testigo de estos cambios y los cambios en el clima, los cambios en los fenómenos meteorológicos, en este intercambio de calor, pero las personas que tienen que lidiar con las consecuencias y los impactos en la salud de estos cambios son los profesionales de la salud. Así que aquí quienes trabajamos en meteorología, en ciencia, en ecología y profesionales de la salud tienen que eh, tener este encuentro para poder entender todos los impactos de estos problemas. También podemos hablar de los co-beneficios para la salud a corto plazo y qué se puede hacer para abordar algunos de los problemas que se van a presentar los pacientes. Cómo podemos atender esos problemas, cómo podemos interpretar lo que presenta el paciente al profesional de la salud,
cómo podemos diagnosticar los posibles problemas. Algunas cuestiones logísticas para empezar. La sesión dura 90 minutos, consiste de 3 presentaciones de expertos y al final les vamos a invitar a participar en una serie de preguntas y respuestas. Durante el seminario, mientras escuchan la presentación, si les surge alguna pregunta, por favor incluyanla dentro del botón en la ventanita de preguntas y respuestas que dice QIA en los botones que están abajo en la pantalla. Y al final de la sesión se responderán estas preguntas y si no se pueden contestar todas las preguntas en esta sesión, se va a hacer una recopilación y se van a enviar por correo electrónico. La grabación de esta sesión va a estar disponible en las próximas 24 horas y también los materiales de referencia y las presentaciones. Se va a expedir un certificado de participación a quien esté interesado. Es necesario asistir a más del 70% de las sesiones de Zoom y aprobar el examen final con una nota de más del 70%, que será expedido por el Consorcio Global y Earthmedic Earth Nurse. Deben asistir todas las sesiones usando el código de Zoom, el enlace de Zoom personal que les llegó por correo electrónico, que es lo que se usa también para registrar su asistencia automáticamente cuando ingresan, así que no tienen que preocuparse por eso. El enlace del examen se les enviará por correo electrónico el último día de clase y va a estar abierto por 24 horas y los certificados se emitirán posteriormente. Se aplica un crédito de formación continua por sesión a la que se asista personalmente y para solicitar esto tienen que seguir el enlace de Google que se pone en el chat al final de cada sesión. Este enlace está activo durante 2 horas. Los créditos gratuitos son reconocidos por las organizaciones miembros de la CARICOM, así que les puede resultar interesante para algún estudio que estén realizando. Estos son nuestros expertos de hoy. Tenemos para comenzar la doctora Andrea Seeley, que es meteoróloga en el Instituto del Caribe de Meteorología e Hidrología. Es docente en meteorología en la Universidad de West Indies. Supervisa a estudiantes de posgrado y preside el grupo regional para la Organización Mundial de Meteorología y también integra el grupo global, este grupo global que preside y es miembro de varias otras organizaciones profesionales y científicas, por ejemplo, el comité organizador para las alertas de tormentas de polvo y otros grupos. La red del Caribe de aerosoles, la Unión Geofísica de las Américas y coordina también las actividades del Centro de Predicción de Calidad del Aire y Tormentas de Polvo, así que tiene muchísimo para contarnos en lo que tiene que ver con la calidad del aire y polvo en Barbados y el resto de la región. Tiene sus estudios, se graduó con honores en meteorología, tiene un máster de meteorología de la Universidad Estatal de Pensilvania y un doctorado en ciencias atmosféricas de Howard University. Trabaja en Boulder, Colorado, también como estudiante
en el programa de estudios avanzados y actualmente también es docente en la Universidad de West Indies. Enfermedades respiratorias en Trinidad y también consulta eh, en hospitales de afuera, de otros lugares de la región. Defiende e integra la iniciativa global por el asma y de enfermedades pulmonares. Trabaja también en el Grupo Nacional de Enfermedad Pulmonar Obstructiva en Trinidad. Es miembro del comité editorial de varias publicaciones médicas especializadas en problemas respiratorios. Tiene más de 40 artículos publicados. El más destacado en lo que tiene el Sahara y como preocupación y también su impacto en la mortalidad por COVID-19. Es la verdad que es muy interesante. Y finalmente tenemos a la doctora Paula Henry, médica, graduada de la Universidad de West Indies. Tiene una maestría en negocios, un diploma de ciencias políticas de la London School of Economics. Así que les voy a dejar la palabra para escuchar nuestras presentaciones a la doctora Silly. Bienvenida y por favor, adelante. Bien, muchas gracias, Gima. Es un gusto estar aquí. Buenas noches a todos y todas. Bueno, para mí es tarde, noche. Es un honor haber sido invitada a presentar nuevamente para esta segunda edición de este curso para profesionales de la salud para el Caribe. Fue un gusto la primera vez que presenté, disfruté muchísimo la interacción con el resto de quienes presentaban y también con los asistentes. Ahora voy a compartir mi pantalla. Y creo que la deberían ver correctamente, ¿no? Bien, bien, entonces vamos a hablar del deterioro de la calidad del aire y voy a intentar referirme a algunos ejemplos específicos del Caribe, pero hay muchas cosas, aunque sean un poco generales, se aplican de todos modos a nuestra región. Ya estarán familiarizados con los objetivos de aprendizaje, es un poco más detalle que lo que habló Gima antes, pero bueno, es de esto que voy a hablar. Básicamente, según la OMS, en 2019 el 99% de la población del mundo vivía en los lugares en los que no se cumplían los niveles indicados en las directrices de calidad del aire de la OMS. Entonces, o sea, 9 de cada 10 personas están respirando aire contaminado y esto era en 2019. Cuando hablamos de calidad del aire en términos del ambiente, hablamos del el aire afuera, en lugares exteriores o también en lugares cerrados o interiores, que es donde muchas personas pasamos gran parte del tiempo. La calidad del aire ambiental o en espacios cerrados, la contaminación en estos dos tipos de entornos provoca aproximadamente 7 millones de muertes prematuras todos los años, incluyendo ACVs,
cardiopatía isquémica, EPOC, cáncer de pulmón, infecciones respiratorias agudas. O sea, la contaminación del aire mata a una persona cada 13 minutos. Los principales contaminantes, según las directrices, son el ozono, las partículas en suspensión, PM2,5 y PM10 en particular, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. Estas directrices de la OMS fijan metas para reducir la contaminación. Tenemos unas metas de medio término, tenemos niveles recomendados para proteger a las personas de la contaminación del aire. Y aquí tenemos estas recomendaciones que se actualizaron en 2021, se habían establecido primero en 2005 y luego se actualizaron en 2020. Son los niveles que deberían adoptarse para cada contaminante. Y es interesante que dada la investigación y los estudios que se han hecho desde que se fijaron en 2005 estos niveles, nos llevan a ver que estos nuevos límites recomendados de concentración y de exposición son bajos. La contaminación afecta a diversos aspectos de la salud, incluso a niveles muy bajos, más bajos incluso de lo que se pensaba antes. Y aquí tenemos que la meteorología y otras ciencias nos aportan y nos informan sobre lo que se trata esto. Nosotros vivimos a esta altitud y tenemos la troposfera y la estratosfera. En la estratosfera es donde está la capa de ozono de la que oímos hablar tanto. La troposfera es hasta un 10 o hasta 15 kilómetros de altura. Aquí donde vivimos y donde experimentamos el tiempo, los fenómenos meteorológicos, tenemos la contaminación, es un contaminante, es un secundario que es producido por ciertas actividades humanas. Las concentraciones de ozono troposférico son más altas durante la tarde y en los meses de verano. Hay diversos contaminantes que participan en la producción de este smog fotoquímico. Están estos contaminantes que aparecen en todas estas pautas sobre contaminación del aire. Algunos son primarios o secundarios. Voy a hablar de todas estas siglas más adelante, específicamente de cada uno. Las partículas en suspensión, PM2,5 y PM10, es una combinación de partículas sólidas y gotitas líquidas en el aire. Las PM10 son partículas inhalables con diámetros de 10 micrómetros o menos. Las de 2,5 son partículas finas inhalables con diámetro de 2,5 micrómetros y menores. Las fuentes de emisión de estas son obras en construcción, carreteras sin asfaltar, campos, eh, humo, incendios. Entonces tenemos estas gotitas pequeñas que podemos respirar o inhalar fácilmente. Estas partículas son las PM2,5, las más pequeñas, presentan el mayor riesgo para la salud y también reducen la visibilidad. El dióxido de nitrógeno es parte de los gases NOx, que son los óxidos de nitrógeno, que son muy reactivos. La mayoría empiezan como óxido nitroso, se conviertan y reaccionan con otros compuestos para formar ácido nítrico y otros nitratos. Entonces, esto también está presente, también se convierte a nitratos de peroxiacilo. El SO2 se utiliza como un indicador
de mayores volúmenes de SOx, las fuentes más grandes atmosféricas, los combustibles fósiles de las plantas energéticas y otras instalaciones industriales, también de fuentes naturales como volcanes, locomotoras, barcos y otros vehículos que también contienen altos niveles de sulfuro, el CO2, fuentes al exterior, por ejemplo, los vehículos o maquinarias que queman combustibles fósiles y también fuentes internas, como por ejemplo maquinaria para quemar, por ejemplo, queroseno y gas y chimeneas también. Y que van a contaminar el aire en el interior. Ahora vamos a hablar de la calidad del aire en el Caribe. Vamos a hablar tanto de la calidad del aire de ambiente en el interior y en el exterior. Hay distintos estudios. Uno en particular, el de 2005, dice que la exposición a las partículas en 26 ciudades en el Caribe y América Latina llega a 2 veces más que el doble en los Estados Unidos. El segundo contaminante más importante, el smog. También la contaminación del aire es uno de los mayores contribuidores a la morbilidad y a la mortalidad en nuestros territorios, incluido el Caribe, y esto se debe a que hay una falta de regulación con respecto a la calidad del aire e incluso si hay esta regulación, no se implementa. También hay otros aspectos socioeconómicos, geográficos, climatológicos a considerar. Entonces, ¿cuáles son las fuentes en lo que afecta el aire? Es la quema de combustibles fósiles, de biomasa para generar electricidad, para calentamiento, para cocción, para transporte. Tenemos PM2.5, 10, CO y otros contaminantes en el aire y esto afecta la calidad del aire según los estándares y esto nos permite monitorearlo. También el polvo, el viento de nuestra industria, polvos fugitivos, tenemos fuegos, tenemos gases y y partículas. Los orígenes no son solamente locales y fuentes regionales, sino también fuentes globales, fuentes distantes, por ejemplo, el transporte de ceniza volcánica y polvo puede viajar largas distancias, por ejemplo, del Sahara, que puede transportarse largas distancias y esto contribuye a las enfermedades respiratorias en algunos países del Caribe y a su contaminación. Al final de mi presentación les voy a dar una lista de referencias que incluye algunos de los estudios que mencionan los hechos aquí mencionados. Con respecto a la calidad del aire en el interior, casi el 50% de las muertes por neumonía en niños menores de 5 años están causadas por ejemplo, partículas que se inhalan en la contaminación del aire de sus hogares. Hablamos de partículas volátiles químicas de, por ejemplo, muebles, materiales de construcción, hablamos de partículas y químicos que se encuentran por la actividad antropogénica y también partículas y químicos que vienen del exterior, porque no vivimos aislados, por ejemplo, en nuestra región, abrimos nuestras ventanas en nuestras casas, no necesariamente mantenemos nuestras ventanas cerradas, quizás en otros climas, pero no en un clima tropical donde tendemos a dejar las ventanas abiertas. Y también esto puede llegar a distintas condiciones respiratorias, infecciones de pulmón, asma, irritación, confusión, ansiedad. Y otra cosa interesante que tenemos que tener en cuenta es el cambio climático y los incendios forestales. ¿Qué es tan importante de los incendios forestales, además de lo obvio, el humo, ¿no? Y las partículas que producen estos incendios? Pero
También afectan significativamente el ciclo de carbono a nivel global. Hay un indicador del cambio climático que es el contenido de carbono que está almacenado. Entonces, el carbono está almacenado principalmente en tierra, por ejemplo, en los bosques. Entonces, cuando hay incendios, se liberan cantidades muy grandes de CO2 y esto muy posiblemente va a retroalimentar este círculo de forma positiva, este ciclo, contribuyendo para aumentar las temperaturas. Es porque libera uno de estos gases de efecto invernadero. Y si vemos aquí estos gráficos, vemos distintos escenarios del informe sobre cambio climático, desde el más agresivo al más conservador. En el escenario más conservador sería si limitamos las emisiones lo más posible para mantener el cambio de temperatura promedio por debajo de cierto nivel. Y después tenemos el 6.0, que es si las emisiones incluso aumentan, o sea, no las limitamos de ninguna forma. Y en este escenario más conservador, en el que minimizamos lo más posible las emisiones, igual vamos a ver un aumento de los incendios forestales. Así que es algo que hay que tener en cuenta. Vamos a ver un aumento en los incendios. La cuestión es cuánto van a aumentar. Depende si conseguimos minimizar lo más posible las emisiones. Esto RSP, que tiene que ver con las vías de concentración de representantes y tiene que ver con los distintos escenarios. Vieron que antes mostraba, tenemos el mejor que sería, lo limita al aumento de 1 grado, es el más bajo, pero igual tenemos un aumento de la temperatura de 1 grado. El punto es que estamos en una trayectoria a que los incendios se van a seguir aumentando en cierto punto. Entonces, vemos este diagrama en pantalla, Cicero 2021, y muestra este feedback de refuerzo en los incendios por el cambio climático. Vemos que el cambio climático va a afectar la frecuencia y la magnitud del clima extrema, que va a facilitar la emergencia de incendios. También las temporadas de incendios pueden, por ejemplo, empezar de forma más temprana. Sabemos también que estas actividades van a impactar la emisión de gases de efecto invernadero. Esto de hecho se publicó en este informe de 2022. ¿Y por qué esto es importante? Porque se sostiene la exposición sostenida a el humo puede tener consecuencias fatales y dañar la función pulmonar. Entonces, el cambio climático, ¿cómo va a impactar la calidad del aire? Sabemos que los efectos acumulativos a largo plazo de los gases de efecto invernadero son importantes para el calentamiento global. Las emisiones son un indicador importante del cambio climático porque afectan el calentamiento global. El cambio climático va a alterar la concentración de alergenos en el aire respiratorio por el CO2 y por el impacto de la temperatura en el crecimiento de la vegetación. Y, por ejemplo, el hecho de que el viento transporte distintas partículas también va a tener un gran efecto. Entonces, en términos de cambio climático y la calidad del aire, en el último IPCC sobre el cambio climático, el sexto informe,
Nos dice, bueno, y yo tomé esta hoja informativa para los pequeños estados insulares y vemos los distintos factores sobre el impacto del cambio climático en la calidad del aire. El impacto en los pequeños estados insulares se ha atribuido a la influencia humana y va a continuar en el siglo XXI para todos los niveles y escenarios de cambio climático y va a aumentar los extremos de temperatura y estrés de temperatura. Y estas condiciones son propensas a los incendios. Los pequeños estados insulares los van a enfrentar de manera más intensa, pero van a haber menos ciclones tropicales, excepto en el norte del Pacífico, donde la frecuencia va a aumentar, y esto es un término de confianza media. Entonces, si bien vamos a tener menos ciclones tropicales, vamos a tener ciclones más intensos y por lo tanto causar más precipitaciones o inundaciones más intensas. Las inundaciones es un entorno que es más propenso para ello. Y en el Caribe específicamente, la tendencia en bajada de precipitaciones en junio, julio, agosto va a continuar en las próximas décadas. Esto es de alta confianza, una mayor transpiración en un clima cada vez más caliente va a llevar a mayor aridez y a sequías ecológicas y agrícolas cada vez más intensas. Va a tener impacto en las condiciones atmosféricas que hacen que seamos más propensos a los incendios y también las condiciones atmosféricas que llevan a mayores partículas y polvo en el aire. Y esto aumenta la aridez. Estas son distintas predicciones y expectativas en función al informe de la IPCC y cómo se va a ver impactada la calidad del aire, qué condiciones va a llevar a ello. Entonces, el cambio climático va a impactar la calidad del aire en toda la distribución de los mayores contaminantes del aire, CO2, O3, partículas finas en el aire y aeroalergenos. Esto va a aumentar la cantidad de partículas, por ejemplo, carbón negro, polvo del Sahara, distintas partículas y niveles de ozono que estamos hablando. Cambios extremos del clima también va a llevar a que sea más propensos al moho y a otros bioaerosoles y los pequeños estados insulares en particular se van a ver más afectados. Entonces, un nivel de CO2 atmosférico en aumento, que es más común en los climas tropicales y subtropicales, y al mismo tiempo esto se va a ver agravado no solamente por los ecosistemas terrestres, pero sino por una gestión de la tierra poco eficiente, la industrialización, el crecimiento de la población, entre otros factores conexos. Entonces, ¿qué podemos hacer para prepararnos y protegernos? Esto lo tomé de la perspectiva atmosférica, científica y distintos ejemplos de lo que nosotros hacemos en CMH. Tenemos observación, tenemos las predicciones, podemos, por ejemplo, hacer consultorías o publicar boletines a corto plazo y también por temporada. Y acá hay dos enlaces que creo que son útiles para todos. Uno es el Centro Regional del Caribe y también tenemos un centro de pronóstico sobre la calidad de aire y polvo en el aire y también hay otras estrategias de mitigación. Entonces, hay formas, y ya lo mencionamos, por ejemplo, la observación. En términos de observación, hablamos del monitoreo. Podemos utilizar, por ejemplo, imágenes satelitales, otro tipo de observación que nos permitan analizar la calidad del aire. Entonces, por ejemplo, al este de la costa de Barbados, tenemos un centro que está gestionado por la Universidad de Miami. De hecho, desde
1965 y aquí tienen el observatorio de polvo global más antiguo del mundo. Sí, está situado en Barbados y aquí hacen la instrumentación de la observación de satélites y también el análisis óptico para poder definir la profundidad óptica y esto va a verse aumentado cuando hay un evento particularmente importante. También mencionamos las capacidades de predicción y este ejemplo que vemos en pantalla en esta diapositiva es un modelo de pronósticos que se utiliza en CIMH y aquí tiene capacidades de predicción para concentración del polvo, partículas y ozono y también profundidad de los aerosoles en el análisis óptico. Se utiliza, por ejemplo, en temporadas en las que se presume que va a haber un aumento de polvo y, por ejemplo, se analiza junto con nuestros colegas de la OPS, se hacen estas predicciones y luego se diseminan en las redes. También vemos el boletín del clima para el Caribe aquí en pantalla de la OPS y se analizan distintos aspectos de clima y salud para los distintos, o las distintas temporadas. Tenemos recursos a disposición, recursos que son útiles, que son importantes en términos de monitoreo, de poder predecir, para poder ayudar e informar a nuestros actores, a las partes interesadas sobre la calidad del aire y continuamente trabajamos para mejorar estos datos, para mejorar los recursos, para mejorar los pronósticos, así como también nuestra comunicación y los boletines que se emiten. Aquí vemos una lista de referencias, quizás algunos no los mencioné, pero bueno, se están aquí a disposición. Ustedes pueden ver la lista de referencias, a ver si hay algún paper o algún trabajo en particular que les resulte de interés con respecto a la calidad del aire en el Caribe. Acá hay unas 3 diapositivas con información de las referencias. Tenemos información de, bueno, de agencias de los Estados Unidos, de la OMS, de la OPS, del PENUMA. Y bueno, con esto termino mi presentación. Les agradezco mucho, me agrada, estoy muy contenta el haber podido darles esta presentación. Y bueno, en aras del tiempo me detengo por aquí. Espero haberles dado información interesante y luego tendremos la oportunidad de hacer una instancia de preguntas y respuestas antes de terminar la sesión de hoy. Muchas gracias, doctora Silly. Fue muy interesante. Mensajes a considerar. Uno, bueno, yo ya había leído acerca de opción para el monitoreo de la calidad del aire. El segundo punto, y la doctora Silly lo comentó brevemente, es que muchos de los contaminantes del aire, bueno, además de los más comunes, CO2, dióxido de carbono y distintas partículas en el ozono, el cuestión es cómo lo medimos y no podemos dejar de gestionar la medición, en que en muchos casos es un problema. En tercera instancia, no solamente nos afecta el cambio climático, sino que también esto va a tener la calidad del aire un impacto en la salud individual. Con esto llegamos a la próxima presentación. Doctor Sacamarín no está con nosotros el día de hoy, pero tenemos también su presentación en video, ya que no pudo estar con nosotros el día de hoy. Y recuerden que pueden dejar en la sección de preguntas y respuestas cualquier consulta.
Hailey, no oímos el audio. Estamos con un problemita técnico, les pido disculpas, pero no se preocupen, pasamos a la siguiente presentación. Mientras, doctora, por favor, le doy la palabra para que comience con su presentación. Muchas gracias, Gima. Voy a comenzar. Aquí me ven, ya prendí la cámara y voy a comenzar a compartir la pantalla con mi presentación. Bien, ¿pueden ver la presentación allí? Sí, ¿se ve bien la presentación? ¿Me oyen bien? Sí, sí, no hay problema. Bien, muchas gracias, Gima, por presentarme. Es un gusto ver a tanta gente hoy para compartir un poco de información sobre la calidad del aire. Soy Paula Henry, soy doctora de familia. Me han llamado en las clases. eh, a ver si pasa la presentación. Sí. Eh, Estos son los objetivos que tiene mi presentación y doy clases en el máster en salud pública. Y lo que quiero que hablemos es de los factores endógenos. Ay, no estoy pudiendo controlar las presentaciones, las diapositivas, pero les quiero hablar de los factores exógenos, endógenos y comportamentales y cómo todos estos se combinan. Entonces vamos a hablar de algunos casos. Todos los casos que voy a presentar son casos reales. Lo que hemos modificado son simplemente las iniciales para que no pueda identificarse a las personas. A la izquierda, quienes haya estado en Trinidad y Tobago conocen nuestras torres gemelas y nuestras islas, donde ven esa columna de humo, de polvo, viene de los vertederos. Y entonces vino una paciente que vive en el noroeste, al noroeste de este vertedero. Y ella me dijo que cada vez que hay un incendio en este vertedero le pasaba lo mismo. 16 horas después de venir a verme, había muerto. El segundo caso que les quiero presentar es de una mujer de 42 años en 2019.
que trabajaba como conserje, personal de limpieza, y se quejaba con su médico porque tenía algunos síntomas como falta de aire, tos, congestión en el pecho, fiebre. Y todo esto era después de ingerir pimienta y estos síntomas se habían intensificado en la última semana y estaba deprimida, enojada porque había ido al centro de salud diciendo que se sentía mal, que tenía que verlo a un médico y el médico le dijo que no atendía en emergencias, que tenía que ir a una puerta de emergencia. Y fue, pero no la trataron porque la revisaron y no le encontraron ninguna anomalía. Así que vino a vernos, tenía la presión normal, el índice de masa corporal era de 20,9, tenía el pulso un poco elevado, la saturación de oxígeno un poco baja. Los sistemas del examen físico, los sistemas eran normales, tenía la frecuencia cardíaca un poco acelerada. Cooperaba la paciente, pero tenía un poco de ansiedad. Entonces, quiero que pensemos hacer este diagnóstico diferencial en orden de prioridad. Tenemos úlcera péptica, infección de las vías respiratorias, problema cardíaco, recuento sanguíneo bajo, asma grave. Así que ahora vamos a tener la pregunta de la encuesta para votar. Seleccione la máxima prioridad en una lista de diagnósticos diferenciados. Hay que seleccionar una sola respuesta. Hailey, ¿se van a compartir los resultados? Sí, se están compartiendo ahora. Deberían aparecer en la pantalla de Zoom. Sí, yo los tengo. ¿Puedo comentarlos? Sí, sí, adelante. Bueno, entonces el 51% dice que tiene una infección de las vías respiratorias y tienen razón. Así comenzó. Pero el diagnóstico es de asma grave. Por esto tenemos muertes y esto es algo que quiero destacar, porque en los casos de asma grave, disculpen que estoy con problemas para pasar las diapositivas, que me hace sentir mal. Pero lo que tenemos para aprender aquí es que el asma grave frecuentemente se relaciona con que no vemos, no observamos nada en la auscultación. Y también está combinado con un recuento de glóbulos rojos bajos y tenemos que ver si hay otros factores de comorbilidad. Un problema que hay en muchos de los territorios del Caribe es que en el medidor de flujo máximo del el examen ACT, la prueba de control del asma, se le tuvo un resultado de 13/20. El medidor de flujo, muchos de nosotros ya lo conocen y también saben cuáles deberían ser los valores normales. Esta prueba de control del asma pueden ver, tienen el sitio web en la parte de abajo de la presentación, asthmacontroltest.com. Cualquiera lo puede hacer esto. Y esto nos va a dar algunos
alguna información de qué tan bien controlada está el asma del paciente. Pero tenemos que, para esta prueba de flujo, esta espirometría, hay que esperar. Y vemos que los niveles para que debería haber tenido ella era 402 y en el momento en el que se presentó a la consulta estaba experimentando asma muy grave porque tenía unos valores mucho más bajos. Y como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, recuerden que esta persona trabajaba con productos de limpieza como con hipoclorito, específicamente en lugares con mala ventilación. Entonces siempre tenía una crisis cuando estaba trabajando allí. También como en nuestros países tenemos un problema de la gestión de la salud, estos son problemas que tiene que resolver el gobierno. También tenemos aquí el polvo que proviene de las tormentas de arena del Sahara. Y como esto es muy frecuente, tenemos carbono negro, esto no solo nos enferma de asma, también nos está destruyendo los pulmones. En otros países del Caribe, supongo que tienen estas colinas hermosas con estas flores rosas y amarillas. Pero ¿saben qué? Tenemos pacientes que cada vez que está la temporada pico de alergias, tenemos inundaciones también y tenemos todos los descongestivos para tratar los síntomas de las alergias también se agotan en todo el país. Entonces también los legisladores, los políticos tienen que hacer algo sobre esto. Aquí tenemos en esta imagen estos camiones que están por todas partes, que queman combustibles fósiles. La doctora Sili también habló de la contaminación a nivel doméstico en los espacios interiores. Las pinturas derivadas del petróleo también contaminan. Y entonces para tratar el problema voy a ir muy rápido. Todos ustedes son profesionales de la salud, saben las directrices que hay, pero hay que enseñar al paciente sobre el uso adecuado del medidor de flujo. Le dimos uno, se lo enseñamos a usar. Le dijimos que tenía que mejorar los niveles. Se le hicieron nebulizaciones o se le dio un inhalador para que pudiera manejar, tratarse en casa. Y entonces le dijimos en qué niveles tenía que concurrir a buscar ayuda. Entonces en cada consulta también es importante también y también una recomendación importante son las vacunas. Algo que no se está destacando lo suficiente en nuestros países. Tenemos mayor predisposición a las enfermedades infecciosas, así que la recomendación de vacuna para todas esas cosas que están en la diapositiva, gripe, COVID, neumonía, etcétera. Tenemos también los distintos tipos de inhaladores, sabemos también la huella de carbono que tienen. Y bueno, la doctora Silly habló de la combinación de distintas partículas en el aire. Vemos que en el Caribe tenemos estos niveles. Sabemos que el nivel global es 42,6, pero el tema es, si nos comparamos con el nivel global, sí, es más bajo el nuestro, pero vemos que en Estados Unidos también lo han bajado muchísimo. ¿Y por qué esto? Porque se han aprobado legislaciones que han hecho que se logren bajar los niveles. Entonces, el doctor Baulan y yo dijimos, entendemos que tenemos que hacer algo a nivel nacional, pero primero vamos a obtener los datos a nivel local. Y emprendimos este estudio haciendo pruebas del aire de ambiente en distintos puntos geográficos de Trinidad.
el contenido de partículas en suspensión con un medidor de flujo para hacer pruebas de las partículas orgánicas en suspensión, y lo que descubrimos fue que en el noreste, en la corte del noreste, tienen los niveles más altos, la concentración más alta. Estas son las zonas que están expuestas a estos vientos que nos traen la arena del Sahara. Aquí tenemos los puntos de mayor concentración de la industria de combustibles fósiles, y en el sur también tenemos muchos motores que usan diésel que se trasladan por aquí. También tenemos los compuestos orgánicos volátiles, y en la costa este, en Guava, aquí tenemos, había una cañería que perdía, hubo que hacer una investigación. En Vitam tenemos los vertederos. Y hicimos las pruebas del aire cada 5 minutos para tener los distintos valores. Y en el eje tenemos los niveles de sustancias PM2,5, y tenemos estos tres umbrales. Los medimos en la carretera y teníamos, por ejemplo, 10 microgramos por litro. Y estos picos, cada vez que ven uno de estos picos, eso es cuando pasaba un camión que usaba diésel. Y también estos picos es cuando había personas fumando. Entonces vemos esos picos por el humo de los camiones o de personas fumando. Por lo tanto, la contaminación del aire también, eh, entonces el humo de los camiones y el humo de cigarrillo como que cae dentro de la misma categoría en términos de contaminación del aire. Por eso es importante concentrarnos en la exposición a todos los factores exógenos y endógenos. Aquí tenemos los distintos factores. Los factores endógenos, todas las comorbilidades, los problemas preexistentes que también tenemos que recordar y tener en cuenta, porque determinan la vulnerabilidad de nuestra población de pacientes. Y también está el aumento de los riesgos, que tiene que ver con los comportamientos que las personas eligen, pero con buena gobernanza, afectando la fijación de precios, recursos humanos y otros, podemos modificar, influir en estas. Aquí esta imagen es mi casa en Trinidad y Tobago. Y los vecinos sacaron esta foto y me la mandaron y me dijeron, hay un incendio alrededor de tu casa, ¿qué vas a hacer? Bueno, llamamos a los bomberos, por supuesto, y se ocuparon, pero después me dijeron, hey, parece que se está prendiendo fuego de nuevo, el humo es todavía más denso, y este incendio continuó por 5 días. Esta es mi mamá, y yo nunca había visto a alguien que desarrollara un edema pulmonar tan rápido, en cuestión de horas. Y cuando eh, desarrolló este edema pulmonar muy rápido, si no viviera en un hogar como el nuestro, con quienes ella convive, la verdad que se hubiera muerto. Vemos también en los fetos en desarrollo, que son los bebés, son los más vulnerables. Tenemos que usarlos. ¿Quiénes pueden hacer la diferencia? Este es Enrique Barros, el presidente de WONCA, y nos ha realmente grabado que si pasamos 15 minutos con los pacientes, siempre tenemos que dedicar 1 minuto para el ambiente, para el planeta.
Si pasamos 15 minutos hablando de pacientes sobre su enfermedad, tenemos que usar un minuto para relacionar esto y explicar la relación con el planeta y el clima. Esta foto la tomamos en nuestro, bueno, folleto MA y aquí vemos entonces que se siguen las leyes de 2014 sobre la contaminación del aire y nuestro nivel es de 65 microgramos, pero el de la OMS es 5. Entonces, de acuerdo a nuestro país, realmente no hay contaminación. Ahora sí seguimos las pautas de la OMS, realmente tenemos contaminación todos los días del año. Esto me lo voy a saltear, pero aquí nos habían llamado porque las personas se enfermaban y vimos que había un vertido de petróleo. Aquí tenemos el equipo que se utilizó para la medición y como ven, vimos muchas medidas y muchas métricas en rojo. No hay mucha legislación al respecto, así que bueno, esto es algo para que los legisladores tengan en cuenta también. Aquí vemos entonces mi última presentación, esta es mi última diapositiva y acá vemos el costo del diésel. El diésel es el producto, el combustible más subsidiado. Sabemos que a través del precio podemos impactar en los cambios, porque a la gente le va a doler el bolsillo. Como el diésel es muy barato, sabemos que muchas personas utilizan motores diésel. Esto es algo para que los legisladores puedan considerar. Y para cerrar, voy a decir que nosotros como profesionales de la salud tenemos que trabajar en conjunto con aquellos que protegen el medio ambiente. Si queremos hacer lobby o si queremos bueno, y debemos hacer lobby y comunicarnos con los legisladores en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Henry, eso fue muy interesante. Entonces, uno de los principales mensajes es uno, hay mucho que podemos hacer, hay mucho para hacer, personas que, que podemos hacer para tratar de evitar esa exposición a las malas condiciones del aire. También en muchos casos la calidad del aire en el interior es un derivado de la calidad del aire en el exterior. Esto se debe, por ejemplo, a los químicos que utilizamos en el interior, el moho que puede haber en nuestro entorno donde vivimos, que va a haber un microbioma diferente en el interior de nuestras casas. También las exposiciones a químicos de los productos que utilizamos para la limpieza, también, por ejemplo, los gases de las cocinas, todo esto contribuye a los gases que también inhalamos del exterior. Esto es algo a recordar y creo que esto es un buen mensaje para la próxima presentación. El doctor Sacamari tiene una muy buena presentación acerca de cómo la calidad del aire degradada va a afectar la salud humana. Buenas tardes, quiero agradecer a los organizadores del curso por darme la oportunidad de estar aquí. Lamento el no poder estar para dar esta presentación en vivo. En los próximos minutos me voy a centrar en las consecuencias para la salud de una calidad de aire degradada. La contaminación es del aire es la cuarta causa principal de muerte. Con respecto a la carga de la enfermedad global, la exposición a partículas del aire fue responsable de unos 6,67 millones de fatalidades y unos 103 casos de discapacidad según datos de 2015. La contaminación del aire resulta en en una reducción de 2 años en la expectativa global de vida. En principio, esto se debe a la exposición a partículas del aire de 2,5.
entre un 22 a 40% de la mortalidad de estas condiciones médicas muy comunes se pueden asociar a una exposición a aire contaminado. Cabe destacar que los niños y los adultos mayores van a tener una mayor consecuencia en materia de salud por la contaminación del aire. En Trinidad y Tobago, la contaminación del aire es uno de los principales 10 factores de riesgo para la muerte y reduce la expectativa de vida en Trinidad y Tobago de un año. Y en Trinidad y Tobago es uno de los principales países de 19 países del Caribe que llega a primero en la lista con partículas en el aire de 2,5. La contaminación del aire contribuye al 15% de de las muertes por estas causas comunes. Las partículas es una mezcla de componentes orgánicos e inorgánicos volátiles en la atmósfera de fuentes naturales y de acción humana. Estas partículas se clasifican según su tamaño, el ultrafino, que es el PM0,1, el fino 2,5 y el más grueso de 10. Las partículas menores a 0,5 micrómetros en diámetro son especialmente importantes de mencionar porque se pueden alojar en distintas partes del sistema respiratorio y van entonces a viajar en nuestra sangre. El ozono y las partículas pueden inducir distintas inflamaciones, puede afectar nuestra capacidad pulmonar y también puede causar inflamación sistémica, llevando a distintos efectos cardiovasculares y metabólicos, falla cardíaca, resistencia a la insulina, ACVs, diabetes. El efecto, por ejemplo, de la contaminación del aire en el asma. Asma es una de las enfermedades respiratorias más comunes. Es prevalente en un 8 a 13% en todos los países del mundo. Y las partículas de contaminación del aire, de las partículas de 2,5, el óxido de nitrógeno, estos contaminantes pueden llevar a la inflamación de las vías aéreas, a una exacerbada respuesta y al estrés oxidativo. Esto entonces va a afectar a la regulación de estos mecanismos con una mayor susceptibilidad y lleva, por ejemplo, al desarrollo del asma en individuos que no la tenían o puede exacerbar las condiciones existentes en estas personas al ser expuestas a esta contaminación del aire. La exposición a la contaminación del aire ambiente durante el embarazo va a tener inmunidad de los primeros años de vida, va a tener, por ejemplo, una mayor propensión a la alergia, a la rinitis, acá vemos, por ejemplo, de 2,5 y asma bronquial cerca a 2, casi un aumento de 2 veces más la propensión a tener asma. Esto se toma del estudio que se publicó en 2023, el estudio de COPSAC, un estudio que se hizo en Europa que compila datos de distintos cohortes y la exposición al NO2 y a las partículas de 2,5 durante los primeros años de vida muestra que contribuye al desarrollo del asma. Acá vemos en estas gráficas, las gráficas A y B, cuán importante es el impacto de estos contaminantes en el desarrollo del asma. No fue así de claro con el PM10, PM más y el PM más grueso. Resultados similares se observaron en otro estudio publicado hace unos meses con ambos cohortes.
durante la exposición en los primeros años de vida al PM2.5 y NO2 se asocia a un desarrollo más tardío del asma. Estos datos se obtienen de Jinan en China. Es una nación que realmente se ve afectada por la contaminación del aire. Acá vemos las consecuencias de la concentración a partículas 2.5 y la exacerbación de la prevalencia del asma y la relación de la concentración de partículas 2.5 y las visitas al hospital por una agravación del asma muestra casi una asociación muy lineal. La hospitalizaciones por enfermedades agudas. Esta es información de Toronto, un estudio que se hizo a lo largo de 15 años, del 82, 1980 al 94, muestra una correlación durante los niveles de ozono durante el verano. Acá se hacen distintas mediciones y todas las hospitalizaciones en niños por asuntos respiratorios, niños menores de 2 años. La contaminación del aire entonces va a impactar significativamente los parámetros de la función pulmonar. Esto es un análisis retrospectivo que se publicó el año pasado en Planetary Health. Los datos se recopilaron de dos cohortes, MAPIT y AICATA. Son grupos de niños de 6 a 17 años en distintas ciudades de los Estados Unidos, y se observó que los valores exacerbados de calidad del aire, mayormente influenciados por partículas 2.5 y concentraciones de ozono, estaba estrechamente asociado con la exacerbación del asma y una reducción de la función pulmonar. E inclusive esto llevaba a una infección viral. Acá vemos el volumen de un segundo, que es uno de los parámetros principales de la función pulmonar. Acá vemos que estos pacientes sin infección viral, es esta línea en verde que vemos en pantalla, pacientes sin infección viral, pero veían su asma exacerbado. Entonces, en la calidad del aire y en la degradación de la calidad del aire se ve influenciado este indicador. Entonces, en resumen, la contaminación del aire puede tener un impacto notorio en el asma. La exposición perinatal, la contaminación del aire lleva al desarrollo de asma en la niñez. Partículas 2.5 y la exposición a partículas 2.5 y NO2 durante las primeras años de la infancia también está asociado al desarrollo del asma. Ozono y PM2.5 y su exposición también están asociados a la exacerbación del asma. Alteración en la vía respiratoria y el, bueno, sistema inmune se deben al estrés oxidativo, y estos son probablemente las causas y el impacto de la contaminación en el asma. Ahora, esta condición, una de las más importantes, la obstrucción crónica pulmonaria, es una de las principales causas de la muerte a nivel global. Sabemos que el cigarrillo es uno de los factores principales para esta condición, pero una exposición extendida a la contaminación puede llevar también a esta condición, especialmente a aquellos que ya tienen la predisposición genética y un estilo de vida no saludable. UK Biobank fue quien recopiló estos datos. Acá vemos pacientes con una vida poco saludable y mayor riesgo genético. Muestra una comparación con aquellos pacientes que tuvieron exposición a estas partículas. Entonces, la combinación de contaminación, estilo de vida y riesgo genético
vemos una eh, relación de respuesta a la dosificación en este estudio. La exposición a la contaminación del aire, especialmente el PM y gases, puede llevar a una respuesta inmune más intensa en individuos con esta condición. Vemos las vías aéreas a la izquierda de un individuo sano y por otro lado vemos las vías aéreas de un paciente agresivo que pueden desarrollar una inflamación muy importante que van a liberar estos mediadores de inmunidad y exacerbar entonces la EPOC y un mayor deterioro de la función pulmonar. Aparte de otras enfermedades de las vías aéreas, la contaminación también puede llevar a distintas infecciones de la vía respiratoria, como la neumonía. Así que la exposición a estos contaminantes puede afectar los cambios en los macrófagos. Por ejemplo, las respuestas de defensa en los pulmones van a reducir la habilidad de fagocitosis y van a aumentar el, reconexión de los patrones, de los receptores y una inflamación de las citoquinas. Aquí entonces vamos a tener una mayor carga de patógenos y mayor daño pulmonar. Ahora, si pasamos a las enfermedades cardiovasculares, la PM2.5 puede penetrar profundamente en el tejido pulmonar a través de los alvéolos e interactuar con las células residentes y alterar las estructuras internas. Entonces, los mediadores de estrés oxidativo las van a estar inducidos por los intermediarios y se va a disparar una reacción inflamatoria que lleva a una enfermedad cardiovascular metabólica. Este análisis meta nos muestra que hay una gran conexión entre una exposición a largo plazo de PM2.5 y la hipertensión. Una exposición a corto plazo también está asociada a la hipertensión, un aumento de la presión arterial. Vemos que la PM5NO2 y el sulfuro de dióxido también aumentan la presión arterial luego de una exposición a corto plazo. Este estudio de corte retrospectivo se publicó el año pasado. Aquí se utilizó historias clínicas electrónicas del norte de California por un periodo de 10 años con una gran población de unos 3.7 millones y indica que la exposición a PM2.5 estaba asociado a tasas más altas de infarto de miocardio incidental, accidentes isquémicos y también a la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Estos resultados ocurren incluso cuando los estándares regulatorios de 15 microgramos por metro cúbico y de acuerdo a los estándares de la OMS quizás puedan no ser del todo adecuados para proteger la salud. En otro estudio que se llevó adelante en Canadá, con un corte, bueno, incluido una población bastante extensa de 2.4 millones, vemos que PM2.5 y la exposición al ozono, de manera independiente y conjunta, exposición independiente y conjunta, puede aumentar el riesgo de mortalidad incluso considerando el umbral actual que establece la OMS. Así que vemos acá en esta curva, vemos en las gráficas,
los valores umbral, va un valor umbral aquí de 15, vemos el riesgo de mortalidad aumentado incluso por debajo de los 15, y con el ozono, bueno, acá vemos 100, se ve realmente el aumento importante de la mortalidad, incluso con los niveles más bajos de ozono también. Entonces, la contaminación del aire también puede afectar a la diabetes. En este estado sobre la carga global de la enfermedad, se estima que el 20% de los casos de diabetes tipo 2 en el mundo están relacionados con esto. La inflamación en el organismo que produce la contaminación, junto con los problemas, el desequilibrio que se presenta, los problemas de la hipófisis, el depósito de estos contaminantes en los distintos tejidos. Y aquí vemos este gráfico con diabetes producida por contaminación, partículas de contaminación en el aire. Aquí vemos que con niveles que están incluso por debajo del umbral establecido por la ONU de 15, podemos ver estos casos. Y en el límite de 50 microgramos por metro cúbico se estabiliza ese aumento del riesgo. Además de las enfermedades cardiovasculares y y respiratorias, también hay otras enfermedades que pueden verse afectadas por la contaminación del aire, como la obesidad, el síndrome metabólico. También hay evidencia de que puede producir diabetes gestacional, r- enfermedades de los riñones, también que puede pasar a enfermedad terminal, retinopatía, enfermedades pulmonares no cancerosas y cáncer de pulmón, por supuesto. Y entonces, la contaminación del aire es una emergencia para la salud pública y puede resultar en última instancia en muertes. El ozono y las partículas en suspensión PM2,5 son, contribuyen de forma fundamental a los efectos en la salud relacionados con la contaminación del aire. Los datos recientes indican que los umbrales que fijó la OMS en 2021 pueden no ser una protección suficiente para prevenir los riesgos asociados a la contaminación del aire. Muchísimas gracias. Me gustaría responder sus preguntas si las tienen. Se pueden comunicar posteriormente conmigo. Intentaré responder cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias al doctor Mori por esta presentación con tanto fundamento y esta información, esta evidencia que nos muestra cómo pasa este problema entre la contaminación del aire y los problemas en la salud que experimentan las personas. Así que muchas gracias al doctor Sakamuri y ahora vamos a abrir a preguntas después de estas tres excelentes presentaciones. Voy a abrir la ventanita de preguntas y respuestas. Bueno, mientras Gima abre esas preguntas y respuestas, les comento que en el chat van a encontrar el enlace para la encuestita del curso. Por favor, hagan clic en ese enlace y allí también van a encontrar la opción
de elegir para solicitar los créditos. El enlace solo está activo por un tiempo, después se inactiva. Así que aprovechen ahora, no se olviden. Y también veo que está siendo muy interesante el debate en el grupo de WhatsApp, así que continúen. Bueno, hay algunas preguntas para algunas presentadoras en particular, pero las dos están calificadas para responderlas. Preguntan para la doctora Henry, la señora que falleció en su presentación, ¿tenía alguna enfermedad subyacente y esto fue como la gota que rebalsó el vaso, por decirlo de alguna forma? Bueno, en primer lugar, sepan que cuando presento un caso, normalmente yo le pido permiso al paciente para presentar. Obviamente en este caso no podía. Pero lo que quería señalar es que no tenía ningún problema de salud subyacente, simplemente que sentía opresión en el pecho y algunos síntomas y que se aliviaban con el inhalador. Cuando vino a la consulta, creo que no se dio cuenta de lo enferma que estaba y ese fue el problema. Necesitábamos una respuesta y rápida, así que no pudimos hacer nada, lamentablemente. Bien, la próxima pregunta es para la doctora Sili. ¿Qué perspectiva hay para los vientos del Sahara para este año? Bueno, no tengo una respuesta definitiva. Los pronósticos en general se determinan en función de la temporada de lluvias en la región del Sahel, del Sahara. En este momento, la verdad que no tengo información definitiva sobre lo que va a pasar, pero en general lo que venimos observando en los años recientes es que tenemos episodios cada vez más intensos en la primera parte del año hacia el verano también y cada vez más temprano. Y eso es algo que ya empezamos a ver este año, así que vamos a ver algunos eventos significativos con polvo, quizás hasta junio, julio, y después un alivio en agosto y septiembre cuando empieza la temporada de lluvias en el Caribe. Espero poder responder, pero la verdad que todavía no tenemos, por lo menos en esta región, ninguna predicción sólida estacional. Es algo que esperamos poder hacer pronto. El invierno fue bastante malo, sí. Tuvimos algunos incidentes graves antes de la Navidad y en enero también. La siguiente pregunta de George Ariambumbo. Disculpen si no le pronuncio bien los apellidos, pero ¿cuál es la fuente más común de sustancias en suspensión en el aire en particular? Para los que hay normativas, para garantizar que el aire esté en los niveles recomendados. ¿Conocen algunas medidas que se apliquen y que se puedan usar para cuando tenemos también estos eventos con altas concentraciones de partículas? Disculpa, ¿puedes repetir? ¿Es una pregunta médica? Bueno, es una pregunta médica. Sí, cuando tenemos eventos en los que hay concentraciones altas de estas partículas en el aire, ¿hay algo que pueden hacer las personas para mitigar este impacto? Bueno, yo diría que sí. Esto, en general, los servicios meteorológicos lo anuncian como permanecer en espacios cerrados o adentro. También se recomienda usar las máscaras, los tapabocas I95, N95. Eso también ayuda. Ahora en las escuelas hay una política de que por encima de cierto umbral se deja que los estudiantes vuelvan a sus casas.
pero yo quiero que es algo que hay que hacer la vigilancia en nuestra región. Tenemos que empezar a recabar datos. Y esto tiene que ser un esfuerzo colaborativo entre quienes vemos esto a nivel primario, los profesionales de salud pública, quienes trabajan en medio ambiente. Tenemos que tener una mejor vigilancia para tener la evidencia que pueda fundamentar qué resultados podemos tener y para fundamentar las políticas. Sí, exactamente. Aquí es donde los meteorólogos, quienes trabajan en las ciencias del medio ambiente, pueden aprovechar también la información que viene de profesionales de la salud para hacer recomendaciones y usar tapabocas para estar afuera, no hacer ejercicio cerca de carreteras, por ejemplo, ese tipo de recomendaciones. Así que es una excelente oportunidad para eso. La siguiente pregunta. Pueden hablar sobre las partículas en suspensión en el interior de las casas, como por ejemplo con velas y otras cosas que usamos adentro de nuestras casas que pueden afectar la calidad del aire dentro de nuestros hogares. Doctora Henry, ¿puedes contestar? Bueno, no sé si tenemos algo. Por eso yo lo ponía como algo que necesitamos ese instrumento portátil, el medidor portátil. No es costoso y yo creo que si las personas especialmente que sufren mucho con las alergias o son propensas a tener estos problemas, eh, usarlo porque así pueden tener un poco de más información. La verdad que ahora son baratos, se consiguen en Amazon y yo recomiendo eso y así tienen rápidamente la respuesta y saben qué hacer. Eso creo que a nivel individual es algo muy bueno. Doctora Silly, ¿quieres agregar algo? No, yo creo que sí, que es una recomendación excelente. Sí, sí. Bueno, yo agrego, por ejemplo, que en los espacios interiores, si tenemos una vela que tiene una esencia, un perfume, también hay otras partículas, además de monóxido de carbono. Todas estas sustancias pueden afectar el sistema respiratorio, los productos de limpieza, los aerosoles, los insecticidas. Son todas cosas que son distintas a los efectos que tenemos en el aire exterior. Son todos productos químicos a los que nuestros cuerpos no están acostumbrados. Así que pueden tener un efecto que a veces puede ser insignificante, pero a veces no. Entonces, cuando sea posible introducir productos químicos que no forman parte de nuestro organismo en nuestro hogar, evitarlo dentro de lo posible. Doctora Jima, lamentablemente tenemos que cerrar la sesión. Sí, el tiempo vuela realmente. Hay muchísimas preguntas excelentes, pero queremos asegurarnos de que puedan ir a cenar o lo que tengan que hacer ahora a tiempo. Bueno, vamos a recopilar todas las preguntas y en la medida de lo posible vamos a intentar responderlas todas y hacerles llegar las respuestas. Muchas gracias por su atención, por sus comentarios y preguntas. Muchas gracias a nuestras excelentes presentadoras que nos trajeron toda esta información que es nueva, es interesante, pero también es preocupante. Y bueno, tenemos que usar esta información para lograr mejorar las vidas en la medida de lo posible. Bueno, pero no se pueden ir porque hay que decir lo que tenemos en la próxima sesión. Yo estoy muy contenta de volver, así que dejo que alguien presente eso. Sí, tenemos aquí en pantalla. Lo digo yo simplemente, Gima, en la semana la próxima sesión
Vamos a tener a doctor Chris Ura sobre enfermedades zoonóticas. Doctora Sánchez nos va a traer un caso muy interesante. Yo voy a moderar para asegurarnos de que nos ajustamos al tiempo. Así que nos vemos en la próxima sesión y no olviden escanear el código QR para poder responder la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Que tengan buenas noches.